Pregunta 64. ¿Cuál de los 7 días ha establecido Dios como el día de reposo semanal? Respuesta. Antes de la resurrección de Cristo, Dios había establecido el 7º día de la semana como el día de reposo semanal, y desde entonces estableció el primer día de la semana para que continúe siendo el día de reposo semanal hasta el fin del mundo, siendo este el día de reposo cristiano. ¿Había sido establecido el día de reposo desde el principio del mundo? Sí. Bendijo Dios el 7º día y lo santificó. Génesis 2:3. ¿Fue guardado antes de la promulgación de la ley? Sí. Mañana es día de reposo consagrado. Éxodo 16:23. ¿Fue impuesto particularmente a los israelitas? Sí. Les di mis días de reposo. Ezequiel 20:12. ¿Y fue impuesto a los israelitas en conmemoración de su liberación de Egipto? Sí. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí. Por lo tanto, te ha ordenado que guardes el día de reposo. Deuteronomio 5:15. Pero, ¿es obligatorio para los cristianos? Sí. Orad para que vuestra huida no suceda en día de reposo. Mateo 24:20. ¿Se guardaba el día de reposo judío en el 7º día de la semana? Sí, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del 7º día. Hebreos 4:4. Pero, ¿tenía Cristo la potestad de cambiarlo? Sí, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mateo 12:8. ¿Se insinúa tal cambio en el Antiguo Testamento? Sí, sucederá que del 8º día en adelante los sacerdotes ofrecerán sobre el altar vuestros holocaustos y yo me complaceré en vosotros, declara el Señor Dios. Ezequiel 43:27. ¿Tuvo lugar este cambio realmente después de la resurrección de Cristo? Sí, porque el primer día de la semana los discípulos se reunieron para partir el pan. Hechos 20:7. ¿Y su ejemplo tiene la fuerza de un mandato? Sí. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Primera de Corintios 4:16. ¿Resucitó Cristo el primer día de la semana? Sí, Él resucitó muy temprano el primer día de la semana. Marcos 16:9. ¿Y reposó entonces de sus obras? Sí, Él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Hebreos 4:10. ¿Honró Cristo este día con su presencia? Sí, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Juan 20:19. ¿Y renovó su visita el primer día de la semana siguiente? Sí. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Jesús vino. Verso 26. ¿Fue esto una señal de su aprobación? Sí, porque Él sale al encuentro de los que se acuerdan de Él en sus caminos. Isaías 64:5. ¿Fue dignificado este día con un nuevo título? Sí, fue llamado el Día del Señor. Apocalipsis 1:10. ¿Ofreció el Espíritu sus dones extraordinarios en este día? Sí, porque fue en el día de Pentecostés, que era el día siguiente al 7º día. Hechos 2:1 con Levítico 23:16.
¿Confiere Él en este día su gracia especial? Sí, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. ¿Se reunían los primeros cristianos en ese día? Sí, el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Primera de Corintios 16, 1, 2. ¿Era una colecta pública, no privada? Sí, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Por tanto, ¿es su práctica una regla? Sí, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo. Primera de Tesalonicenses 2:14. ¿Conmemoramos en este día una creación más gloriosa que la primera? Sí, he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Isaías 65:17. Y celebramos una liberación más eminente que la de los hijos de Israel de Egipto. Sí, vienen días cuando no dirán más, vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Jeremías 23:7. Por tanto, ¿deberíamos unirnos a nuestros compañeros cristianos para celebrar este día? Sí, pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las tienen las iglesias de Dios. Primera de Corintios 11:16. No obstante, ¿no es esto una violación expresa del cuarto mandamiento? No, porque este solo dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día, es decir, el día siguiente al sexto, es día de reposo. Éxodo 29:10. Si el asunto fuera más discutible de lo que es, ¿no debería tener algún peso la superioridad de guardar el primer día en el estado actual de las cosas? Sí, porque el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Marcos 2:27.